Voy a comenzar con un concepto que encontré de qué son las masculinidades. Son un conjunto de características físicas, psíquicas o morales que la sociedad le asigna a los hombres debido a sus comportamientos. Y le doy la bienvenida y el agradecimiento total al licenciado Oscar Ricardo Leal. Gracias por el tiempo y por supuesto, por el conocimiento que nos vas a aportar. Si nosotros escuchamos nuevas masculinidades, ¿qué es lo que requeriríamos entender o comprender al escuchar este concepto? Gracias, Araceli. Primero que nada, por la invitación. Yo quisiera, si me das permiso, ampliar un poquito el concepto que dabas de masculinidades para poder pasar a entender lo que son las nuevas masculinidades. Sí, tiene que ver mucho con los atributos, los valores, las conductas, los comportamientos que se le dan a un hombre. Pero yo creo que algo muy importante de entender para hablar de masculinidades es que también hay que observar y reflexionar el lugar donde él nació, la cultura donde él nació, la familia donde él nació. Por eso se dice que no existe una sola forma de ser hombre. ¿A qué se refiere con esto? Que no existe una sola masculinidad, ¿no? Hay hombres, principalmente hombres con los que me ha tocado compartir esto y platicar, que les hace mucho ruido, ¿no? El decirles que no existe una sola masculinidad. Incluso se van entre las ramas y lo ven como si fuera sinónimo de que tiene que ver con homosexualidad y otros temas de la diversidad sexual, ¿no? Y yo les hago hincapié que no es lo mismo ser hombre en una ciudad grande que ser hombre en una ciudad pequeña, que no es lo mismo ser hombre en México que ser hombre en Arabia Saudita, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues obviamente tiene que ver con los valores, con las creencias, con todo lo que representa que va a determinar esta creencia que yo voy a incorporar que me va a llevar a ejercer una masculinidad. Cabe señalar, hay un autor que se llama O'Connell, que habla de que existen tres tipos de masculinidad, ¿no? Una que es la masculinidad hegemónica, que la masculinidad hegemónica, en palabras fáciles, es hablar del prácticamente el machismo, ¿no? Es la masculinidad tóxica, la masculinidad machista que busca siempre tener el control y el sometimiento, ya sea sobre la mujer o incluso sobre otros hombres. También se habla de una masculinidad conservadora y esta masculinidad, lo platicábamos ahorita precisamente antes de que comenzáramos tú y yo, es el hombre que de alguna manera busca como mantenerse vigente en este machismo, pero de una forma más sutil, como decir que yo estoy a favor de las mujeres, pero muy por debajo del agua sigo ejerciendo mi creencia patriarcal y machista para poder pertenecer, ¿no? Como ejemplos, hombres que tienen bien incorporadas estos términos, ¿no? Estas creencias acerca de que el hombre no debe de golpear, de que el hombre debe participar en las labores domésticas, todo lo que tiene que ver con estas creencias tradicionales, que ellos tienden como a manejarlas por debajo del agua. Incluso las usan para venderse con otras mujeres y así ganar un beneficio, ¿no? Por eso se le dice conservadora, ¿no? Y existen las masculinidades subordinadas, que estas masculinidades pues tienen que ver precisamente que es como la descalificación de un hombre a otro hombre. ¿Y por qué subordinadas? Porque se tiene la creencia de que existen hombres que si no cumplen con este estereotipo de hombre tradicional, pues obviamente no puede considerarse como un hombre real, ¿no? ¿A qué me refiero? El hombre homosexual, el hombre con orígenes de una cultura étnica, hombres descendientes afroamericanos, donde se ven estas formas de ejercer también el poder a través de la discriminación. Pero volviendo a tu pregunta, que es precisamente sobre el tema de las nuevas masculinidades, ¿qué significa? Pues yo creo que tiene que ver con con formas diferentes de poder relacionarnos nosotros como hombres. Y no nada más con el tema de la mujer, ¿no? Sino con nosotros mismos. El hecho de poder darnos esos permisos, yo le llamaría permisos de poder reflexionar qué tanto he aprendido a lo largo de mi vida a ser hombre y qué tanto me ha funcionado o no me ha funcionado. ¿Qué tanto he perdido? ¿Cuáles han sido los creces que he tenido que pagar por seguir como con estos patrones o estos mandatos sociales? En pocas palabras, las nuevas masculinidades buscan nuevas formas de relacionarse a nivel social, familiar, personal, etcétera. Sí, una forma más sana de ejercer tu masculinidad, una forma más sana de ser hombre. Entonces, así como
es algo que no viene inherente, sino es algo un poco construido en su desarrollo y en el entorno. Esto facilitaría de alguna manera cuando se ponen en esta oportunidad, diría yo, de cuestionarse su masculinidad, su rol, su participación en la sociedad, su pues condicionamiento de hombre, que no es algo tan orgánico, les facilita esta modificación, por así decirlo, de actitud, de pensamiento. Yo diría que no, que es un proceso demasiado complicado para nosotros los hombres, ¿no? No es fácil, porque obviamente poder llegar a esas creencias o esas resignificaciones, a esas reflexiones, pues es un camino duro de mucho sufrimiento, porque obviamente dependiendo la edad que tenga cada hombre, por ejemplo, un hombre de 40 años, que vengas y le cuestiones las formas en que él ha aprendido a ser hombre y que le expongas las pérdidas que ha tenido, ¿verdad? O lo que de alguna manera ha afectado muchas veces a otras personas o a sí mismo, pues es muy impactante. Incluso otra de las cosas que es complicado poder renunciar a estas masculinidades que nos vende la sociedad o la cultura es el tema de los privilegios, ¿no? Para nosotros como hombres es muy complicado poder renunciar a los privilegios masculinos. Y hablar de privilegios masculinos, pues yo sé que vienen como muchos debates y muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué privilegios puedo tener yo? Incluso hay comentarios de que hablan acerca de que la mujer ya tiene más privilegios que nosotros. Yo creo que habría que revisar, ¿no? Este tema de los privilegios, que es un tema bastante amplio, para poder entenderlo, ¿no? Yo creo que por el solo hecho de ya haber nacido como hombres, ya tenemos privilegios, como tú mencionas, precisamente inherentes. Como ejemplo, pues un hombre nunca va a tener el temor de caminar por una calle oscura durante la noche acerca y relacionado a que pueda ser violado. A lo mejor puede pensar que va a ser asaltado, golpeado, pero siempre vienen estos temores muy particulares y significativos que como hombres no llegamos a tener en comparación con las mujeres, ¿no? Y este es uno de tantos que pudiéramos asumir, y que algunos hombres que a lo mejor pueden estar escuchando esto dirán, pues yo no tengo la culpa de haber nacido hombre. No, no, no. Yo creo que hay privilegios que incluso es complicadísimo poder renunciar a ellos, ¿no? Pero que no dejan de tener este término, precisamente privilegio. Entonces, por eso, volviendo a tu pregunta, es muy complicado, ¿no? Poder como decir que es un camino fácil. Es un camino de mucha reflexión, de mucha deconstrucción, y como decimos muchas veces, pues es un camino de un día a la vez, de estar como muy atentos a la forma en que estoy viviendo, y no nada más para los demás, sino para conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué valdría la pena se permita esta autorreflexión sobre su masculinidad? Como por qué alguien se tomaría el tiempo de cuestionar detrás de la reflexión está como esta parte, tal vez un poco la confrontación personal, ¿no? Y entiendo que esto lo que busca como propósito o tiene como sentido ir más allá de proveedor y de ser alguien que procrea. Yo creo que principalmente es precisamente quitarse todas estas cargas que se han impuesto por el solo hecho de ser hombre. Imagínate el hecho de yo decir, no tengo que ser necesariamente el proveedor de una familia, sino puedo ser alguien que se complementa con su pareja, y que no soy menos hombre si no cumplo con este mandato acerca de tener que ser valiente, de tener que ser proveedor, de tener que ser atrevido, de tener que ser como muy, válgame la palabra, contenido en sus emociones. Pues imagínate, yo creo que estamos hablando de que se está gestando la posibilidad de ser un hombre con más posibilidades a disfrutar mucho acerca de sí mismo, ¿no? Entre esto, algo que va de la mano con lo que estás mencionando, Araceli, yo creo que tiene que ver con el hecho de reconocerte como una persona vulnerable. Esta palabra es algo que nos cuesta mucho a los hombres entender. Tenemos muy vinculada la vulnerabilidad con la debilidad, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo me permito ser vulnerable, voy a tener una perspectiva de abundancia. ¿A qué me refiero con perspectiva de abundancia? Pues me voy a conocer más a mí mismo, ¿sí? Voy a reconocer mis emociones. Como hombres, desafortunadamente, ni siquiera sabemos hablar de emociones. Pareciera que los hombres nada más traemos en la bolsa del pantalón 2 o 3 emociones, y entre ellas puedas decir enojo, alegría y tristeza, pero regularmente hasta vinculado con alguna sustancia, con el alcohol, ¿no? La alegría, la tristeza. Y hablar de melancolía, de nostalgia, de frustración, de miedo,
de temor, entre otras emociones, pues permite que yo como hombre reconozca más mi parte humana, ¿no? Y si yo me entiendo a nivel emocional, pues obviamente voy a poder entender a las demás personas, que es una de las cuestiones que como hombres nos llega a suceder, ¿no? Muchos hombres que dicen, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué cada vez que me expresas algo no te puedes contener y me lo dices literalmente, ¿no? Pues es porque no es que no exista la empatía, pero si yo no puedo reconocer mis emociones, no voy a reconocer la de los demás, ¿no? Es como una reglita, ¿no? Me vas a caer mal, me vas a frustrar, no voy a saber qué hacer con lo que te está pasando, porque no sé qué hacer con lo mío, menos con lo tuyo, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva de abundancia ante la vulnerabilidad, pues obviamente me permito reconocerme más a mí en lo emocional, mejoro mis vínculos con las personas, porque obviamente me doy el permiso de poder pedir ayuda. Al pedir ayuda me refiero el hablar de lo que pienso, de lo que siento, incluso reconocer que no siempre voy a poder tener el control absoluto de lo que me rodea, ¿no? El tema de salud, pero me viene mucho a la cabeza que como hombres, pues siempre tenemos que estar al borde del riesgo, ¿no? Prácticamente al precipicio. Y como ejemplo se me viene en el tema de el hombre, dentro del hombre macho, pues el hombre alcohólico es wow, ¿no? Siempre está vinculado con una forma muy significativa y validada por esta creencia machista y cultura machista. Hasta lo podemos ver en las películas mexicanas. Hombres que se ponen en riesgo a través de actividades con respecto a acelerar el carro, el consumo de sustancias. Entonces, volviendo a lo que mencionamos, si yo cambiara mi masculinidad, pues obviamente hasta mi salud física, mi salud mental mejoraría, ¿no? Hasta hablando de salud física, ¿no? Como hombres no estamos ni siquiera impuestos a ir a pedir ayuda a un servicio médico porque está muy incorporado este mandato de que yo como hombre pues me tengo que aguantar, ¿no? O postergar o procrastinar un servicio o una necesidad. Fíjate que ahorita que mencionabas cómo esta asociación entre la parte viril, machista, diríamos en constelaciones, tentando a la muerte, ¿no? Pone como de manifiesto como un mayor valor de alguna manera, o algo que posiciona de mejor manera. ¿Por qué surge? Que hay una urgencia, un mandato de la sociedad, concretamente de la parte femenina, que lleva a esto, o por qué esto no se está dando con las mujeres. Yo tengo la impresión, y por favor corrígeme, que tal vez la mujer ha sido alguien que no ha dejado de trabajar, a lo mejor lo ha hecho de forma muy silenciosa, pero la forma en la que podemos ver este trabajo creo que es cuando vemos una mujer sobresalir en la política, en la medicina, en lugares o puestos honorarios, ¿no? A lo mejor es la forma en la que podemos ver de manifiesto y mayormente significativo que se fueron colando. Pero ¿por qué ahora a los hombres como que se les urge a hacer un alto y autoobservarse y hacer ciertas modificaciones? Creo que más que nada ha sido un trabajo de muy pequeñas sociedades, vamos a llamarlo, de diferentes estados y a nivel mundial, ¿no? Esta necesidad de hablar de masculinidades surge precisamente del tema del feminismo, ¿no? Yo creo que hablar de nuevas masculinidades siempre tiene que estar sobre una cama de una perspectiva feminista. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque de repente me ha tocado que en este trabajo existen hombres que hablan que ya están trabajando su masculinidad y tiene que ver con esto que te mencionaba, ¿no? Estas formas muy sutiles de decir, bueno, ya no me conviene seguir siendo este macho tradicional que fue mi abuelo, que fue mi padre incluso, ¿no? Porque ya no aplica dentro de esta sociedad. Ya es muy evidente que me van a rechazar, ya es muy evidente que no voy a poder alcanzar una posición social, por lo cual tengo que modificar o sofisticar, sería la palabra, mi forma de ser hombre, pero esto no es sinónimo de querer cambiar mis creencias realmente arraigadas, ¿no? Y que cabe señalar, pues para los que no a lo mejor no tienen el término del feminismo, en pocas palabras, pues es una perspectiva que busca la igualdad entre hombres y mujeres, que muchas veces se tiene la creencia que el feminismo es el antagonista del machismo. Para eso hay un término que se llama el embrismo, ¿no? Pero el feminismo no busca ser más que el hombre, busca nada más que la mujer vuelva, o mejor dicho, que pueda tener y alcanzar sus derechos, ¿no? Y dentro de estos movimientos feministas hay hombres que son proactivos en estos movimientos y que de ahí surgen el cuestionarse estas creencias, ¿no? Porque yo creo que también nace de la necesidad de darte cuenta de tantos divorcios, ¿no? Por ejemplo, acá donde estamos nosotros, que es la ciudad de Chihuahua, ¿no? Hubo un año, y no sé si todavía sigue
vigente donde la tasa de divorcios éramos el número 1 a nivel nacional y en su gran mayoría era por temas de violencia de género. Violencia de género es sinónimo de ejercicio del machismo, machismo es sinónimo de ejercicio de la violencia, como si fuera un ciclo, ¿no? Surgen algunos hombres profesionistas, no nada más psicólogos, economistas de algunas ciudades del país que empiezan a trabajar mucho esto y que paradójicamente donde lo aprenden y aprenden a cuestionarse es precisamente a través de algunas mujeres que de alguna manera van marcando y surcando este camino de decir, hey hombre, tampoco te conviene ser macho porque mira lo que estás perdiendo, mira la carencia en la que estás viviendo, ¿sí? Entonces, no se trata de hablar de la nueva masculinidad como desde una perspectiva de victimización, ¿no? Sí se entiende de dónde nace muchas veces el machismo, que es muchas veces del sufrimiento. Yo siempre he pensado que un hombre machista muy regularmente viene de un sufrimiento que puede ser a nivel familiar, a nivel social, pero no en el 100%. Y eso me lleva a una siguiente pregunta que antes de hacerla a las personas que se han ido conectando, gracias. Estamos hablando con el licenciado Oscar Ricardo Leal, quien es máster en psicoterapia y especialista en el acompañamiento terapéutico en masculinidades y violencia. ¿Cuáles serían las principales consecuencias que se pierde un hombre en su vida de continuar pues con estos patrones, con estas conductas, con estos beneficios muy conocidos, pero también ya muy viciados y diría yo, comienzan a ser arcaicos y obsoletos? Creo que las pérdidas más significativas son las pérdidas a nivel familiar, interpersonal, ¿no? Porque obviamente un hombre con estas características o este perfil va perdiendo lo que se le conoce como la credibilidad, ¿no? Yo he visto en mi experiencia que hay una etapa del hombre que cuando llega la vulnerabilidad no emocional, sino física, que es la vejez, es cuando realmente te confrontas y te das cuenta de lo que has ido construyendo a lo largo de tu vida, ¿no? Pero muchas veces hasta por el mismo orgullo lo defiendes hasta la muerte, ¿no? Y hablando de estas pérdidas de matrimonios, pérdidas de vínculos con hijos e hijas, eso es muy doloroso, me llegan muchos hombres precisamente con estas pérdidas tan significativas y que hablando de una reparación del daño, desafortunadamente ya es muy tardío, ya no hay muchas posibilidades de poder reparar ese daño con ese hijo, con esa hija, ¿no? Por el maltrato, por las creencias. Dentro de las pérdidas, pues también asumiría que a nivel personal, pues la posibilidad de entender que puedes vivir en libertad, que no tienes que seguir con estos estereotipos que nos ha inculcado la sociedad. Dentro del tema de salud, pues vaya, hablaría desde lo que me toca a mí, la salud emocional, ¿no? ¿Cuántos hombres reprimidos que están atravesando por depresiones, ansiedades y que esto los lleva a un tema de suicidio, ¿no? Principalmente en hombres, pues el tema del suicidio se vincula mucho con conductas impulsivas ante situaciones donde se ve vulnerable su masculinidad. Por ejemplo, ahora que fue el tema de la pandemia, me tocó atender a algunos hombres, ¿no? Se me vienen a la cabeza dos de ellos que asistían conmigo por videollamada precisamente y en un tema de depresión e ideación suicida por el hecho de que habían perdido su trabajo. Y dentro del discurso de ellos era pues que ya no se sentían autosuficientes y que ya no seguían con este rol de ser proveedores. Y dentro de mi prejuicio yo asumía que de alguna manera pues ellos eran los proveedores absolutos y que obviamente la familia a nivel económico pues estaba muy desmoronada, ¿no? Pero me daba cuenta que sí existía una mujer y que existía una mujer con un puesto que podía sostener económicamente la familia, pero hasta dónde llegaba esta creencia de que su valía como hombre pues ya no tenía precisamente un reconocimiento desde la perspectiva de él a nivel familiar, ¿no? Hasta el hecho de pensar en un suicidio, ¿no? Creo que, por supuesto, el suicidio no es menor cosa ya cuando se empiezan a tener estos pensamientos que a veces creo que son muy sutiles, ¿no? Van siendo algunos flashazos, podría ser como el despertar y no querer ni abrir los ojos, ¿no? Creo que hay algo muy silencioso y que va aniquilando la mente, la emoción y de ahí se ve proyectado y reflejado a la salud, que es la depresión. Creo que es algo que se nos puede ir de las manos muy fácilmente porque a veces no conocemos los signos que esto representa. ¿Qué signos hay en un hombre que está en una crisis existencial, crisis personal? ¿Cuáles serían los indicios
en este sentido, Ricardo, a grandes rasgos? Es una pregunta compleja porque pareciera que estamos cortados con la misma tijera, ¿verdad? A nivel emocional, ahorita que mencionaba que nada más traemos 3 emociones en la bolsa, pues el aislamiento diría que es como una de las sintomatologías más visibles en un tema de depresión en los hombres, el hecho de alteraciones en el sueño, la irritabilidad, nada más que hablar de irritabilidad con tema de la masculinidad es complejo porque es difícil de poder diferenciar, ¿verdad? Porque no quisiera que se malinterpretara y dijera, pues un hombre que está irritable está depresivo. No, claro que no, ¿verdad? No necesariamente. Por eso digo que es muy complejo, ¿no? Somos tan complejos los hombres para poder leernos a nivel emocional porque prácticamente vivimos con máscaras, ¿no? Y ponemos un límite donde no permito que trasciendas más allá de conocerme, ¿no? Por eso muchas mujeres llegan a consulta conmigo desesperadas y frustradas al no entender qué está pasando con su marido, ¿no? Porque estas conductas. Y muchas veces caen en estas explicaciones, ¿no? Pues muy probablemente está deprimido. Pues sí, muy probablemente sí, pero a lo mejor y no. A lo mejor tiene que ver precisamente ya con estas creencias de querer tener el poder, el control y por eso actúa de esa manera contigo. Pero ya hablando ya más drásticamente, cuando un hombre ya está en una fase muy deprimida, pues al igual que una mujer, pues se habla ya de temas de suicidio, de ansiedad. En el hombre se hace más presente la ansiedad. Cuando hablamos de depresión, no quiero decir que si hay depresión no hay ansiedad. Por lo regular vienen de la mano cada una. A veces una es la hermana mayor que la otra, ¿no? El tema del alcoholismo también, ¿sí? Un hombre que está tomando, pues hay mucho que pensar, ¿no? De una represión de sus propias emociones. Hay mucho silencio ahí, hay mucha información que no se está bajando y que precisamente no tiene los recursos como para poder él de alguna manera procesarlo de forma más sana, como yendo a una terapia psicológica, buscando un psiquiatra, platicándolo con su esposa, con sus hijos, y se refugia precisamente en este aislamiento del alcoholismo, de la drogadicción, etcétera, ¿sí? Sí, claro. Es un recurso, voy a hacer un comentario desde la mirada en constelaciones, como se ve el tema del alcoholismo concretamente e inclusive de las adicciones, es que es un recurso que se tiene de primera mano, ¿no? Es algo fácil de obtener, que proporciona como esa, entre comillas, calidez, ese sosiego, ese reposo mental, emocional, y entonces eso lo hace como muy apetecible ante las emociones colapsadas o los picos emocionales. Oye, imagínate, pues también pues son maneras o recursos muy aplaudidos dentro de esta sociedad, ¿no? Para nosotros los hombres. Si estoy contento, vámonos a pistear, ¿no? Si estoy triste, vámonos a pistear. Para todo tenemos vinculado el tema de las adicciones legales e ilegales con el tema de los temas emocionales, vaya. ¿A qué se enfrentaría un hombre que dice, me parece tentadora o por curiosidad quisiera yo como entrar a esta parte de cuestionarme cómo me vengo conduciendo, las consecuencias, los precios que ya se están pagando por esta forma de conducirme? ¿A qué se enfrentaría por hacer esta resignificación de su masculinidad? Pues primero que nada se tiene que enfrentar a cuestionar mucho su propio pasado y sus propias familias, ¿no? No en un tema de prejuicio, que es un tema de conflicto de lealtades con la familia, especialmente de un hombre hasta con su propio padre, ¿no? Como yo como padre voy a venir a cuestionar lo que mi padre hizo conmigo, al contrario, debería estar agradecido, ¿no? Pero cuando ya llegas a estos niveles de reflexión, dices, caray, no dejo de amar a mi padre, pero sí me doy cuenta que de alguna manera la forma en que él me educó no era una forma sana y a lo mejor pues él no tuvo la oportunidad de cuestionarse como me lo estoy cuestionando yo. Entonces vienen muchos cambios a nivel emocional, porque también en mi experiencia, cuando los hombres empiezan a darse cuenta de esto que estamos hablando, de estas formas de ser hombre, les caen muchos veintes. Entonces por eso estas personas se han alejado de mí. Pues por eso padezco de ansiedad. Por eso batallo para tomar decisiones. Por eso soy tan impulsivo e irritable con la sociedad. Me quiero golpear con cualquier persona, con algunos ejemplos, ¿no? Entonces viene un pequeño cambio, le podríamos llamar sufrimiento algunas veces. Yo creo que cualquier cambio, en mi experiencia, conlleva un sufrimiento, ¿no? Pero hay que darle un resignificado porque a lo mejor a través de esa crisis, de ese sufrimiento, pues va a haber ganancias muy significativas, ¿no? Otra de las cosas que en mi experiencia como hombre he vivido, pues es que también hay pérdidas, ¿no? Porque a lo mejor ya como hombre, al darme cuenta de que esta masculinidad no es sana, pues ya me es complicado a lo mejor poder compartir con otros hombres
hombres bajo esto que se le conoce como el pacto masculino, ¿no? Ya no puedo formar parte de este pacto masculino donde yo te voy a cuidar en esta forma o esta creencia machista, en estas conductas violentas que puedes llegar a tener con las mujeres, con otros hombres y para contigo mismo, ¿no? Entonces muchas veces vienen estos duelos de alejarse de ciertas personas que conlleva un sufrimiento, también vaya la redundancia. Yo también pensaría que el enfrentarte a una sociedad, ¿no? Constantemente te está vendiendo en cada esquina a través de los medios de comunicación ante los bombardeos de donde sea que no debes de hacerlo, que debes de sostener tus privilegios, de que debes de sostener estas creencias, que si lo dejas de hacer eres menos hombre, ¿no? Y vaya que hay muchos hombres como si fueran agentes activos de estar observando cuál hombre se quiere salir del redil, ¿verdad? De la manada. Y si este hombre se sale de esta manada, pues ya no eres parte del clan y de este pacto masculino que tenemos, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionabas esta mirada hacia el pasado, que yo creo que es de las cosas que puede costar trabajo por las lealtades, por el amor, por el vínculo. Creo que a veces comprender, yo como luego lo menciono, es que esto nos funcionó mucho tiempo porque se obtienen beneficios, como tú dices, pero entender que hoy por hoy eso, ya lejos de ser un beneficio, está siendo un detractor en varios sentidos y que el vínculo con los papás, con la familia puede conservarse, pero tenemos como derecho y permiso de hacerlo diferente, entre comillas, ¿no? Porque a veces no se siente ni el permiso ni la facilidad para ello, como a veces digo, con el poder que nos da la ignorancia, desde esta ceguera de no saber cómo por qué estamos actuando de esta manera, pues no dimensionamos los alcances, ¿no? Pero cuando hay este acompañamiento y se puede dar un acomodo mental y emocional, ayuda muchísimo. En algún momento mencionaba que parte de las consecuencias de mantener este estereotipo es que pierden credibilidad. Sí, mira, yo creo que eso tiene que ver con un ciclo, ¿no? El famoso ciclo de la violencia. Mientras existan creencias machistas, pues va a haber ciclos que vamos a estar atravesando como hombres con la familia, con la pareja, con los hijos, ¿no? Y al decir credibilidad es que muchas veces nos damos cuenta que hacemos daño y prometemos hacer cambios cuando sentimos la presión del abandono, ¿no? Cuando ya nuestra pareja nos pone un límite y nos dice o nos menciona que ya no quiere estar con nosotros, que ya no nos quiere igual, cuando nos damos cuenta que hay un proceso legal de por medio, cuando nuestros hijos empiezan a distanciarse, entonces vienen estas posibilidades de cuestionarme. Yo le llamaría como cuestionamientos de primer nivel, ¿no? Como muy bajitos, donde dices, caray, creo que sí la regué, ¿no? Creo que a lo mejor mi forma de pensar o de actuar no es la más sana y por eso creo que sí debo de pedir una disculpa. Pero desafortunadamente volvemos a repetir y a repetir y a repetir estas conductas, estas promesas y obviamente vamos perdiendo credibilidad. Laura pregunta, como mujeres, ¿cómo podemos apoyar a los hombres a evolucionar a estas nuevas masculinidades? Es una pregunta bastante reflexiva. En mi criterio, no me lo compren si no quieren, ¿verdad? Pero desde mi experiencia, yo creo que la mejor manera que una mujer puede apoyar a esto es desde la crianza con sus hijos varones. Con respecto a sus parejas, sí podríamos decirlo que a lo mejor esperablemente quisiéramos escuchar, que alentarlos, ¿no? A buscar ayuda, pero en mi experiencia, cuando un hombre llega por presión o por ya límites donde la pareja se quiere separar, no llegan con la convicción de querer cambiar realmente. Pero para mí, algo que realmente va a surtir un efecto magnífico para nosotros los hombres es la crianza que nosotros como varones vamos a recibir también por las madres, ¿no? Porque cabe señalar que también muchas de las creencias y patrones machistas también son heredados por parte de nuestras madres, ¿no? Porque también el machismo pues es parte también de la mujer hasta cierto punto, ¿no? Algo que nos ayudaría a los hombres, y aunque suene muy paradójico, pues es que ustedes sigan en esta línea de defender sus derechos, de no bajar la guardia, porque yo creo que desde ahí se empiezan a generar crisis para nosotros los hombres. Al darnos cuenta que estamos teniendo pérdidas significativas, así desafortunadamente es como se ha logrado mover precisamente el cambio de las creencias a través de lo que decía, de los movimientos de las mujeres. El tema de la masculinidad no nada más
aprende dentro de una familia, ¿no? Porque podemos incluso venir de familias donde se intenta romper estos estereotipos, pero como mencionaba, dentro de la sociedad estamos siendo bombardeados cotidianamente, ¿no? Sin duda creo o sea, lo que te refieres tú, Ricardo, es que las mamás es un engranaje bastante significativo, pero no es el todo, por supuesto, ¿no? Yo creo que los únicos responsables de nuestro ejercicio del machismo somos nosotros mismos, ¿no? Creo que apenas se empieza a ver esta parte en la que se puede llegar a entender que alzar la voz, algunos silencios también pueden ser violentos, o sea, hay otras formas sutiles de violencia que antes más bien lo teníamos entendido si te golpeaba, ¿no? Por ejemplo, como cosas más drásticas, nosotras los permitimos, ¿no? De alguna manera, como, pues, no sé, la indiferencia, la burla, insisto en esta parte de los silencios, muchas cosas que a veces no tienen este connotativo de machismo, pero pues que nos llevan a ese punto, ¿no? De ahí me hiciste recordar un término que se llama hombres doble fachada, ¿no? Que dentro de la familia tienden a actuar de formas muy controladoras y violentas y dentro de una sociedad tienden a ser hombres muy caritativos, muy serviciales, solidarios, reconocidos y precisamente encaminados a lo que tú dices de una forma muy sutil en su ejercicio de su masculinidad. Sin embargo, yo pienso que este trabajo tiene que empezar por nosotros los hombres. Suena a lo mejor desalentador para algunos o algunas que están presentes, pero es un trabajo activo que tenemos que tener los hombres de empezar a jalar a otros hombres. Eh, Sí es complejo, sí es muy difícil poder hablar de un protocolo, de una estrategia para jalar a otros hombres. Yo creo que muchas mujeres y muchos hombres se han cuestionado la manera de poder propiciar grupos reflexivos como el que yo sostengo actualmente. Sandy, si quieres abrir tu micrófono y si alguien más también lo quiere hacer, nada más lo hacemos en orden. Agradecerte, Ricardo, primero el dar esta charla tan interesante. Creo que las mujeres estamos también ávidas de escuchar a los hombres, de conocerlos, de comprender. Sabemos que estamos en una era de cambio de conciencia donde cada vez tenemos más esta apertura de entender cada género. Me encantaría escuchar desde tu experiencia cuál fue precisamente ese mayor reto en encontrar esta conciencia de masculinidad. Y en mi proceso de vida, precisamente en esta deconstrucción de mi masculinidad, pues me fui dando cuenta de algunas creencias que tenía arraigadas, principalmente las que tienen que ver con los establecimientos de los roles de género, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues de lo que tiene que hacer un hombre y lo que tiene que hacer una mujer en una sociedad, ¿no? Fue un proceso complicado porque debo ser muy sincero con ustedes, así como otros hombres, fue un proceso de muchos cuestionamientos, de muchos enojos y me fui dando cuenta, pues como comentaba, que había ganancias, ¿no? Ha habido pérdidas, yo he tenido pérdidas de amistades, he tenido pérdidas hasta de vínculos algunos familiares precisamente por esta deconstrucción de mi masculinidad, pero ahorita yo podría decir que estoy muy cómodo con esta manera en que sigo cuestionándome. Sería muy mentiroso si yo estuviera frente a ustedes y les dijera que ya soy un hombre totalmente cambiado al 100%. Me sigo cachando todavía en algunas actitudes, en algunas creencias de índole machista y yo creo que siempre me voy a poder definir como una persona que tiene que estar en constante cambio y constante cuestionamiento para no seguir replicando el tema del machismo. Y también me gustaría, Ricardo, tomar una parte que podemos hacer. Creo que un acompañamiento respetuoso, silencioso, permitiendo al hombre tener estos chispazos, pasos, retrocesos, dejándolo ser en esta parte no explorada y que sin duda se antoja bastante compleja, ser este acompañamiento suave. Entonces, creo que sería para nosotras de igual manera un reto acompañar al hombre para él desde su proceso, pero como mujeres también permitirnos tomar este reto
de hacerlo muy desde nuestra esencia, con una suavidad, con una cierta dulzura, con un acompañamiento, pero a la vez manteniéndonos a raya porque somos a veces muy incisivas y queremos como la cosa ya y como que no conectas y la empatía y se antoja no fácil. Yo sí quiero aventarme, por supuesto, de alguna manera será prueba y error, pero sí me quedo con una sensación de que vale la pena de querer hacerlo, de irme de a momento, y es en todos los ámbitos. O sea, en el día a día nos topamos con una energía masculina que nos va a poner de manifiesto esta posibilidad de hacerlo diferente desde nuestra trinchera. ¿Qué tal, Ara? Buenas noches, Ricardo. Pues gracias, la verdad es que, y bueno, pues todo lo que finalmente comentas, pues es cierto. Yo tenía, bueno, en mi vida yo crecí con 5 hombres, mi abuelo, mi padre, mis tíos y una sola mujer que era mi abuela, ¿no? Entonces, a mí siempre me pegaba eso, ¿no? O sea, que pues, yo tenía un patrón misógino ahí inconsciente, tuve muchas pérdidas de, como es tú, mi familia, mi matrimonio, ahora con mis hijas, bueno, con mi hija, ¿no? La grande, que es la con la que batallo mucho con esto del feminismo, ¿no? Porque, bueno, ella finalmente pues tiene otras ideas, ¿no? Dice, papá, es que pues son otros tiempos, ¿no? Yo no concuerdo con muchas cosas con ella. El alcoholismo en mi vida fue algo, pues si mi papá, mi abuelo, mi tío, pues yo también, ¿no? Porque si ya no era yo parte de ese clan, pues era como la oveja negra, ¿no? O sea, como que ya no querer pertenecer a ellos, ¿no? Seguimos los mismos patrones y eso mismo ha hecho o hizo en su momento, pues que yo perdiera muchas cosas. Y de verdad, ahora que ellos me ven y me dicen, es que te veo muy bien, ¿qué has hecho, no? Pues simplemente dejé lo que no me hacía bien. Ahora amanezco un domingo, o sea, digo, ay, qué bonito, o sea, qué rico es amanecer sin alcohol en la sangre, ¿no? O sea, porque ya eran depresiones, era muy mal, o sea, el alcohol pues, es depresivo, ¿no? Entonces a mí me hacía mucho daño y yo no lo entendía. Ricardo, infinitas gracias por tu tiempo. Yo me voy como con una sensación bastante agradable, con mucha curiosidad y como con una encomienda personal. Y te agradezco infinitamente tu tiempo. No sé si tú quieras comentar algo. No, pues nada más que agradecerles a todas las personas que se dieron la oportunidad de escuchar y reflexionar en esta noche sobre estos temas y pues yo creo que empezamos a hacer cambios, como tú lo mencionabas, Araceli, hay mucho camino por recorrer y pues aquí estamos varios y varias que lo estamos haciendo, que estamos comenzando a hacer este cambio.